Saludamos a esta hora a Oscar Iván Palacio, él es abogado, él es especialista en el tema pensional. Doctor Oscar Iván, qué bueno que esté con nosotros en Clickracia, el poder de la información a un clic. Doctor Roger, un feliz día acá desde la fría Bogotá, pero que me ha abrigado desde la juventud. Un feliz día a usted, a todos los seguidores, a este ejercicio profesional por la vida, por el buen discurso, por las cosas buenas, no por la maldición en la palabra. Qué bueno, exactamente, qué bueno que ustedes nos están escuchando, pero nos alargamos ahí porque, hombre, hoy es el Día Internacional contra los Discursos del Odio y lamentablemente, hombre, doctores que llevan, nosotros nos levantamos y nos acostamos todos los días atosigados, apabullados con los discursos del odio de este país polarizado. Terrible, terrible en Colombia el lenguaje de todas las personas que tienen liderazgo. Debe de ser proactivo, debe de ser de amor, de respeto, de consideración por el adversario y por el amigo. Pero si uno quiere ver un ring de pelea de gallos finos, es el Congreso de la República. Y en los últimos debates políticos, aparte de las adversidades y de las ideologías, ha habido una pugnacidad de egos y de odios. Nunca antes, como en esta época, en el debate pensional, en el debate de la salud, en el debate de las tierras, en todo lo que ha sucedido, tanto insulto, tanto odio, tanta resquemor visceral. Qué bueno respetar a los expresidentes, al actual presidente, a los senadores, a los representantes. En un país como Estados Unidos, que sigue siendo el líder del mundo, así le respire China, pero es el líder de, al menos el marco de Occidente, hay un día de los expresidentes. Eso significa mucho, ser presidente de la República con todos los errores que se tengan, con todas las culpas que carguen, con todas las antipatías, simpatías que nos inspiren. Es el líder de la nación. Deben de honrarse su ejercicio y su memoria, por malos que hayan sido. Pero es importante. Pero no es el discurso del presidente ni a los expresidentes, es el discurso de los políticos. Con todo respeto. Qué asco un liderazgo inspirado solo en utilizar mal el pobre castellano que una persona sepa, y más si es joven, cuando la vida le ha dado la oportunidad que le ha negado a millones de colombianos. Sí, señor. Esa palabra que suena feo, esa expresión más bien es la que hay que utilizar. ¡Qué asco! Bueno, oiga, doctor Oscar Iván, empecemos con el tema para el cual usted es la persona indicada, la reforma pensional que ha sido aprobada y que entrará en vigencia en Colombia en julio del año 2025. Empecemos por las generalidades. ¿Cómo le parece a usted? ¿Está bien? ¿Es una buena reforma? Empiece por ahí. Es una reforma necesaria, audaz, no perfecta, gramaticalmente va a presentar muchas dificultades, tanto en el análisis constitucional como en el análisis posterior de la ley. No olvidemos que después de 30 años la ley 100 aún tiene dificultades y los jueces la siguen interpretando y la Corte Constitucional la sigue interpretando. Pero es coherente con lo que prometió el plan de gobierno del presidente Petro, su discurso de campaña, y es una reforma pensional más incluyente. Hablábamos antes de esta charla, ya Roger anoche, y yo le decía, Colombia, primero que todo destaca una cosa fea en la reforma, un visceral sentimiento político. Está bien que uno crea que el Estado debe intervenir más o menos, está bien que no se puede hipotecar el futuro de los jóvenes, está bien que hay otras prioridades en la situación macroeconómica, pero con las mentiras, con la rabia, con la vehemencia de ideología que se vendieron, unos a favor, pero la mayoría en contra de una reforma pensional que a gritos la está pidiendo la sociedad colombiana. Es que no es por un gobierno de izquierda, no es porque yo sea de derecha, es porque hay unos fenómenos demográficos y una actualidad de pobreza grandísima en el contexto de la sociedad colombiana. Yo diría lo siguiente, porque para hablar de reforma pensional hay que hablar de contexto demográfico.
Colombia hace 57 años, cuando empezó con pensiones, los colombianos teníamos una expectativa de vida de 59 años. El 64% vivía en el campo. Las mujeres iniciaban su vida reproductiva a los 17 años y tenían 7 niños. Y el 5% de la población tenía más de 60 años. Hoy, 2024, 57 años después, este es el contexto. El 74% de la población es urbana. Cada 3 años aumenta en un 1%, o sea, pasamos de ser un país rural a ser un país urbano. Las mujeres tienen hoy su vida reproductiva, inicia a los 28, 30 años y tienen en promedio 1.8 hijos contra 7 hace 57 años. Hoy la expectativa de vida eran 59 años en el 67, hoy 77 años, 76 años las mujeres, 75 años los varones por el fenómeno de la violencia y dentro de 10 años viviremos una expectativa de años 80 años. Estos fenómenos, y lo más importante, éramos 17 millones de colombianos en el 67, somos 52 y el 15.2% de la población tiene más de 60 años. O sea, hoy de 10 colombianos nos aproximamos a que 2 tengan más de 60 años. No olvidemos que ya hay 1.200.000 colombianos que tienen más de 75 años de edad. Es un fenómeno demográfico que no podemos desconocer porque afectará el futuro, eso sí, de las nuevas generaciones. ¿Y por qué? Porque en 5 años en Colombia serán mayores las defunciones que los nacimientos. Este fenómeno demográfico hacía urgente una reforma pensional para enfrentar el envejecimiento, el decrecimiento poblacional y el empobrecimiento en la vejez. Porque una cosa es ser viejo en Alemania o en Japón o en Francia, donde la población está envejecida en un 20% y gravemente, pero tienen el dinero, tienen la economía, tienen la ciencia y tienen la asistencia estatal. Son países que tienen un problema de futuro gravísimo por el decrecimiento poblacional, que lo están afrontando sobre todo en Occidente, con africanos, con latinoamericanos y con musulmanes. El problema de la migración a Europa no es otro problema que la tasa de reemplazo, pero no es para irme más. La demografía es algo definitivo en un contexto de pensiones y eso fue lo que miró esta reforma y lo que hay que seguir mirando. Doctor Oscar Iván, buen día, cordial saludo. Sería bueno que empezáramos como a explicar sobre algunos mitos en relación con este proyecto. Bueno, ya no es proyecto, ya es una ley aprobada, falta que pase algunos trámites como la sanción y no sé qué vaya a pasar en la Corte Constitucional. Pero el primero, ¿hay recursos o no hay recursos para financiarla? Por ejemplo, el hecho de que los mayores de 65 años tengan una especie de bono pensional para que puedan solventar algunas de sus necesidades. Amigo Javier, no los saludé en el contexto y a todos los de la mesa. Claro que siempre habrán recursos deficitarios para lo social y para lo pensional, pero hay que advertir, hoy Colombia se gasta 80 billones de pesos entre lo privado y lo público en atender 2.500.000 pensionados. ¿Y por qué no hemos hecho una crisis económica? Porque Colombia basó su sistema pensional siempre sobre la exclusión. 2,5 millones de pensionados, maestros, policías, sobrevivientes y huérfanos, y sobre todo 1.500.000 exactamente mayores de 60 años, contra 5 millones de personas que jamás van a tener pensión. Entonces, la exclusión fue la base de la seguridad económica del actual sistema pensional colombiano que va a ser reformado. Segundo, lo que menos rabia nos debe dar y más bien esperanza es, hoy hay 5 millones de colombianos mayores de 60 años que jamás se van a pensionar. De ellos, 3 millones en la pobreza.
Y a esto es los que va a atender el Estado con lo que llama el primer pilar, que son $60 al mes, 240.000 pesos, que me pareció bajito, pero que tiene una significación económica. No es que va a sacar de la pobreza a esos 3 millones de colombianos que no tuvieron oportunidad de pensionarse por lo mismo, por las diatribas que tenía antes de la ley, sino porque los saca de la indigencia económica o monetaria. En Colombia es indigente que tenga menos de 200.000 pesos y es pobre el que individualmente tenga menos de 400.000 pesos, 460.000 pesos. Quiere decir esto, que con este auxilio o con esta pensión de primer pilar se van a excluir de la indigencia a 3 millones de adultos mayores. ¿Y quién no va a creer eso? Es que eso es algo que ordena la Constitución. Es un deber constitucional, social, económico, familiar e individual. ¿Cuánto vale eso? Y es puro presupuesto. Vale de 8 a 10 billones de pesos. Pero eso es un imperativo. El problema es que a mediano plazo y a largo plazo, sin las condiciones laborales y el crecimiento económico, los colombianos de 40 y 50 años vayan preparándose para el primer pilar. Lo que hay que mirar es que se genere empleo para que la gente se pensione y no aspire al primer pilar. No empecemos a tener una aspiración de hacer filas para que nos lleguen los 240.000 pesos al mes. Pero el primer pilar es un deber, es una obligación constitucional y podría hacerlo el presidente por un decreto, como lo hacen con esa mezquina ayuda al adulto mayor de 70.000 pesos al mes. No, con que hoy sea un primer pilar, significa que hay una política de Estado y de gobierno para entender a una Colombia que envejece en la pobreza. Vale 10 billones de pesos. Pero ¿acaso es que estos 3 millones de colombianos en la pobreza no tienen derecho a recibir la mano amiga de la sociedad y el Estado? Lo que hay que hacer también es convocar para que las entidades territoriales, no solo la nación, ayuden con unos auxilios económicos para que estas personas salgan de la línea de la pobreza, de la tercera edad. Y hay que comprometer también al gobierno, que no vive en su discurso de la pensión, a una política de envejecimiento. Hoy no estamos preparados cultural, ni económica, ni socialmente, ni familiarmente para envejecer. Al viejo se le repudia, se le respeta y no hay una cultura del envejecimiento. No todo lo resuelve un cheque de 240.000 pesos. Necesita una política integral. Ese es el primer pilar. Es costoso, pero es obligatorio y necesario. Son pilares. Muy bueno que usted habla entonces de este pilar. Entonces, recordemos un poco a los internautas y lectores nuestros. Entonces, este es el pilar solidario. Hay otro pilar que es el semicontributivo y el contributivo. Entonces, usted nos va a explicar cada uno de ellos. Ya empezó con el pilar solidario. ¿Hay algo más que decir sobre este pilar solidario o pasamos al semicontributivo? No, ese contributivo es el más denso. ¿Qué significa? Pedro Pérez, colombiano de 60 años, pobre, pero en su juventud tuvo la posibilidad de cotizar entre 300 y menos de... Se le entrega, cuando cumplan los 65 años, se le va a dar una especie de pensión proporcional a lo que cotizó. No un BEP de colpensiones de 60.000 pesos, ni un auxilio al adulto mayor, sino una retribución vital hasta que muera, proporcional. Entonces, si Pedro Pérez cotizó sobre 900 semanas y sobre menos de 2 salarios mínimos, Pedro Pérez ya no va a tener 240.000 pesos, no va a tener 500.000 pesos hasta que muera. Y eso es muy bueno, Roger y mesa de trabajo, porque en Colombia tenemos una maldita vocación de gastarnos todo. Yo le he rogado durante 20 años a las personas próximas a la pensión, cuando cumplan la edad, no retiren esas 500, esas 600 semanas, esos 40, esos 50 millones que tengan en los fondos privados. A ver qué va a pasar. Si las personas tienen las semanas y no las han retirado, el pilar semicontributivo va a tener que tenga usted una línea por encima de la pobreza monetaria individual. Pero, ¿qué es lo grave?
¿Qué es lo grave de este pilar o lo delicado de este pilar? Va a ser al que mayor colombianos va a tener logro. Aquí la gente, si el país no crece económicamente y si no cotizamos, hoy de los 23 millones de IPA, esa es la población económicamente activa de Colombia, muy parecida a la España, cotizan 9 millones de personas, 14 del sistema, en España cotizan 19 millones de personas. Eso es lo grave. Entonces, abandonamos el pilar, el primer pilar de los pobres, ese es mayor, durante los 10 años, porque en Colombia no cotizaron. Nos vamos con el pilar semicontributivo. También en Colombia la gente por la pobreza o por el desempleo no alcanzó a cumplir las semanas, especialmente los varones, van para el semicontributivo, que no van a tener una pensión mínima, sino una pensión similar a un salario, medio salario mínimo o proporcional a lo que hubieran cotizado. Este va a ser el pilar mayoritario en los últimos 20, en los próximos 20 años de Colombia, porque si de 23 millones de personas en edad de trabajar cotizan 9 y unos han cotizado 200, 300, 400 semanas, este es el pilar que los espera. Y este pilar tiene una relevancia en la seguridad social. Este no genera pensión de sobreviviente. Pedro Pérez tiene 500 semanas, tiene 65 años, está recibiendo el pilar semicontributivo con 600.000 pesos, se muera él y así tenga esposa o hijos menores, no genera pensión de sobreviviente, ni siquiera proporcional. Es un bache, es entendible, porque no hay plata ni cama para tanta gente, pero es un bache en lo que ha dicho el bloque de constitucionalidad, que son los acuerdos internacionales de Colombia, en seguridad social, es para dar más cada que haya una reforma, no para quitar. Pero es un avance, porque las personas que tenían 600, 700, 800 semanas, la única esperanza era retirar 10 millones en colpensiones o 40 en un fondo privado y vámonos a pasear a Santa Marta. Ahora no habrán retiros. Ahora habrá una pensión obligatoria para quien tenga más de 30 semanas y no haya cumplido la totalidad de lo que le exige el sistema. Entonces, a ver, presidente, esto del pilar semicontributivo, que dice usted que es el más denso para el mayor número de personas, no va a generar, otra vez, por favor, no va a generar pensión de sobreviviente para el titular. Si Pedro Pérez, que tiene pensión de semicontributivo de 600.000 pesos, se muere, hasta ahí llegó. La familia que deja, que es su esposa o compañera o hijos menores, no tienen pensión de sobreviviente. Y eso es un bache para la filosofía de la seguridad social, que es dar más. A ver, eso, explique esa parte. Es un bache para la filosofía de la seguridad social. O sea, lo lógico sería que sí generara esa pensión de sobreviviente. Proporcional, como hoy se hace cuando fallece una persona a cualquier edad y tiene su grupo y ha cotizado 50 semanas en los últimos 3 años, pues su grupo familiar tiene derecho a la pensión de sobreviviente para que confronten la orfandad, especialmente a los menores de 25 si estudian, a los menores de 18, a cualquier edad, a los hijos discapacitados y a las compañeras o cónyuges. Y no olvidemos que hablamos mucho ayer, doctor Roger, y hago un llamado de atención. Yo dije desde el principio también toquemos casos donde hay parabusos. En Colombia, mientras uno cotiza para pensión de vejez, y así lo dejó esta reforma, no la tocó ni en sobrevivencia ni en vejez, uno está cotizando en vejez, para sobrevivencia, para vejez, con unos reaseguros, pero se están cometiendo abusos. Empiezan a incrementarse en las parejas de ancianos con jóvenes o viceversa, y en la última etapa vital de ellos. Conozco pensiones que llevan 60 años, especialmente en la fuerza pública. Personas que se retiran a los 40 años, legítimamente con su pensión especial, que muere, que llega a los 65 años con su esposa, se separa, se va con una niña de 25 años, tiene un niño, ese niño, y ahí muere a los 75 años, siendo padre de un niño de 1 año,
con una joven de 30 años, pues esa pensión pervive otros 20 años. Deben de haber unos roles de control, de educación, para que a mediano plazo la pensión de sobreviviente no sea un escape o un fraude al Estado. Se conocen situaciones donde las familias se casan o se juntan con las sobrinas, aberrantes, pero los hay, para que la pensión del anciano, una vez fallecido, perviva, y eso es un fraude al sistema que hay que empezar a corregir. Ya lo veo así, pero llamaba a hacer esto ese gobierno y las entidades correspondientes, ni los fondos que tanto nos afecta a sus reaseguradoras, de las cuales son socios o propietarios, se han fijado en ese tema. Los sobrevivientes, jóvenes y sospechosos. Sí, señor. Bueno, el pilar contributivo, que es el de las personas que tienen la posibilidad, trabajando, de cotizar. Y vamos a empezar preguntándole por algo que incluso a nosotros al principio nos enredó un poquito, que es el salario, el tope o el umbral del salario mínimo hasta donde se debe obligatoriamente cotizar en Colpensiones, que quedó en 2.3 salarios. Entonces, el contributivo, vuelvo y digo, es el que permite que el colombiano cotice y, eso sí, hasta los 2.3 salarios mínimos obligatoriamente lo hacen Colpensiones y de ahí para adelante en los fondos privados. Sí. Entonces, ¿cómo es? Un poquito más demorado para hacer más claro. Sí, no comamos cuento en esta diatriba de los odios y que el país no avance en las reformas sociales, que lo dice una persona conservadora. Es que yo no soy conservador del hambre ni en la miseria, sino que haya un avance social. Y es lo siguiente, no se asuste, el 85% de los colombianos tienen pensiones hoy en día hasta 2 salarios mínimos. E igual o similar conjunto de personas de las 8 millones que cotizamos, o 9 millones de personas que cotizamos, porque hay 1 millón de regímenes especiales, que son maestros y fuerza pública, lo hacemos hasta 2 salarios mínimos. Solo el 1%, en menos del 1% de la población cotiza por más de 10 salarios mínimos. Y solo el 10% de la población cotiza más de 5 salarios mínimos. Entonces, ¿qué significa esto? Hasta 2.3. Si yo voy a cotizar hasta 2.3 obligatoriamente, al 90% de la población de Colombia no la va a afectar, porque siempre se va a aproximar a tener una pensión por debajo de esa suma. O sea, en Colombia la gente va a cotizar a 2.3 salarios mínimos, pero su pensión no va a pasar de 2 salarios mínimos, porque no olvidemos que el tope es del 80%. Las pensiones va a ser hasta 2 salarios mínimos por Colpensiones. Pero ¿a quiénes va a afectar y no afectar? Hay 5% de la población joven de hoy que seguramente va a cotizar por más de 2 salarios mínimos, porque se hace médico, porque se hace abogado, porque se hace director de medios como Roger, y van a tener 5 o 10 salarios mínimos, pero pilas. No es que se les vaya a robar ese dinero. Ellos, el Estado, van a cotizar en Colpensiones hasta 2 salarios.3 mínimos, van a tener una pensión como todos los colombianos hasta 2 mínimos. La mayoría va a ser de un mínimo, como es un día. El 57% de los pensionados tienen un salario, una pensión de salario mínimo, y nadie dijo nada en la reforma, sino que esa persona, ese profesional joven, porque esto va dirigido básicamente a los jóvenes, va a tener su fondo. Ahí sí, bienvenidos los fondos, para que de los 20 años que esté cotizando sobre 5, 10, 12 mínimos, entonces 2.3 para Colpensiones, lo otro para el fondo. Pero esto debe ir acompañado de una política de educación financiera. Los jóvenes de hoy tienen lo que no, el 5% de los jóvenes que van a tener que cotizar a los fondos obligatoriamente no tienen las herramientas que nosotros no tuvimos. Educación financiera, inteligencia artificial, plataformas en el mundo financiero que les va a permitir desde temprana edad cuidar su capital de vida para cuando lleguen a los 90 años. Porque ese es otro cuento.
Otro cuento que le quisieron meter con miedo a la población y contra la reforma. Pues sí, un joven de 20 años tiene una expectativa de vida que va a superar los 87 años. Y un niño colombiano nacido este año es probable que esté llamado a vivir más de 90 años. El fenómeno del envejecimiento. Es imposible que el Estado colombiano, solo yo diría que en el mundo, aparte de los países árabes densamente ricos y el Fondo de Noruega, que tiene trillones de dólares, el Fondo Soberano de Pensiones de Noruega, porque toda su exploración petrolera de los 60 es para su Fondo Soberano de Pensiones, son los únicos que no tienen problemas financieros del envejecimiento en las pensiones. Pero que el Estado colombiano, a mediano plazo, y esa es una próxima reforma, va a tener que examinar la edad de las personas. No es posible que cuando estamos viviendo 77 y los jóvenes que van a vivir 90 años y los niños que van a vivir más de 90 años, va a tener que haber una reforma. No sé si en 10 o en 15, pues los parámetros se van a tener que revisar. Sería imposible cargarle a un presidente de izquierda que aumentara la edad. Cuando no lo hicieron, 10 gobiernos precedentes de centro derecha y ultraderecha no lo hicieron. Eso tampoco pues, se le puede seguir más a quien no puede, a quien no tiene la obligación moral de darlo. Pero la próxima reforma pensional va a ser por la edad. Que entonces no le va a corresponder a este presidente de izquierda, como usted dice. Hay que aclarar una cosa, y usted lo ha dicho varias veces para nuestros internautas, nuestros lectores, el doctor Oscar Iván Palacio, cualquiera diría, es petrista, ¿no? Como habla, como defiende. En pensiones sí, en pensiones sí. Allá quiero llegar, muy bien. Pensiones sí. Esto dirá, porque usted es una persona de pensamiento conservador y siempre se ha movido políticamente de pensamiento conservador, pero es que ha abierto su mente cuando usted dice, yo soy, es que allá quiero llegar. Yo soy conservador y he tenido un pensamiento y formación, y en la vida política que yo le conozco es muy de tendencia de derecha, permítame lo digo para que nuestros hoy internautas nos entiendan. Para que no me insulten, para que no me insulten. Señor, ¿qué dice? Para que no me insulten. Allá voy. Es que esto tiene que ver es más con la razón, tiene que ver con el manejo. Él es un experto desde hace tantísimos años del tema pensional, que dice, en pensiones sí soy, entre comillas, petrista. No es que sea pretista, es que ha entendido lo que esta reforma pensional trae. Entonces, por lo que nos ha dicho, está llena de mitos y está llena de diatribas, como empezó usted ahorita. No comamos cuento, dice usted, en esta diatriba, que se utiliza populistamente mucha información para atacar precisamente la reforma. En síntesis, entonces usted, con ese pensamiento suyo conservador, ve que esta es una reforma pensional que realmente vale la pena para los colombianos. Es lo que a uno le queda en claro. Doctor Roger, déjeme hablar como un perdido. Yo quiero hacerle una reflexión a sus seguidores y a la mesa de trabajo. ¿Cómo funcionan los fondos privados de pensiones? Que son muy buenos y ayudan mucho a la macroeconomía de este país, porque hoy tienen 90.000 millones de dólares de los colombianos y 70% de ellos de rendimientos. Rendimientos que les ha dado el mismo Estado, porque no olvidemos que el 30% de su portafolio es prestándole plata al Estado colombiano. Funcionan de la siguiente manera. Pedro cumple 62 años. Fue un trabajador obrero y tiene no 1.150 semanas, sino 1.200 semanas. Encimémosle 50 semanas más. Y Pedro en su ahorro pensional tiene 80 millones de pesos, no tiene más. Una persona con el mínimo, cotizando 23 años, eso es lo que tiene, 80 millones en su cuenta pensional. Entonces Pedro pasa los papeles a su fondo privado, sus documentos, tengo la edad, tengo más de 1.150 semanas, entonces hay un truquito. Ese fondo está obligado hoy, si Pedro tiene una mujer joven, lo pensiona con 400 millones de pesos. Si tiene una persona, si es normal, se pensiona con 350 millones de pesos. Eso vale un colombiano para un fondo privado
para pensionarlo con un mínimo, ya cumplió los requisitos, pero tiene 80 millones. ¿De dónde saca los 270 millones de pesos? Pues los 270 millones no se los va a poner los fondos privados, los tiene que sacar del Fondo de Solidaridad Pensional para la garantía de pensión mínima. Solo que hoy hay 200.000 pensionados. Cuando haya 1.000.000 de pensionados, ese fondo de pensión mínima que cotizamos todos los colombianos de él, que cotiza el Estado también, se agota en 6 meses, como se agotó el de la gasolina. Pues en últimas, tarde o temprano, ese fondo pensiona a Pedro Pérez con 80 millones, con la edad y con 1.200 semanas, el Estado tendrá que girar. Hoy, todos los pensionados de los fondos privados serán también subsidiados a mediano y largo plazo con el sistema del Fondo de Solidaridad de Garantía de Pensión Mínima, pero a largo plazo por el Estado. Eso no garantiza y no subsidia las pensiones. Ojo ahí, ojo ahí. Entonces, un estadista dice, pues si yo todo a largo plazo que sacar la plata, manejemos la plata, tengamos la plata, que no sea Colpensiones, que sea un organismo de mucha respetabilidad, que tiene 101 años o un 100 años los cumpleaños, que es el Banco de la República, a ver qué hacemos con este capital que es de los colombianos y que los fondos sigan haciendo lo que es, y es administrando las pensiones altas de los que tienen más de 2 mínimos, que van a quedar con 15.000 millones de pesos. Es que la pelea es grande, los intereses que mueven, es trasladar 80.000 millones de los colombianos a que los maneje una entidad y los vigile y los invierta y los amplíe como es el Banco de la República. Eso es una reflexión importante. No es que en el fondo privado le paga a Óscar Palacio y le reconoce su pensión, es el Estado el que tiene que reconocérsela, y generalmente el 95%, el 99% de las pensiones en Colombia son subsidiadas, solo que son subsidiadas para millones con el mínimo y para 25.000 privilegiados hasta con 1.500 millones de pesos en su vida que le resta existencial por parte del Estado. Doctor Oscar Iván, una pregunta. Uno de los opositores o varios de los opositores a esta reforma hablaban de toda esa cantidad de dinero, de billones, entiendo que algo así como, no sé si 500 o 300 billones que van a entrar producto de esa transición que se va a dar a Colpensiones, y que por ser Colpensiones una entidad pública, pues eso se va a convertir en un foco de corrupción. ¿Usted lo cree así? No, no lo creo así. Primero que todo, el dinero que va a entrar, que son esos 75.000 billones, 75.000 millones de dólares, van a ser administrados por el Banco de la República en un gobierno corporativo un poco diferente a la Junta del Banco de la República, y ellos tienen la obligación de que esto hacer el trabajo que hacían los fondos privados. Segundo, ese dinero se va a ir liberando solo para las pensiones a medida que Pedro Pérez se vaya pensionando y hubiera estado en un fondo privado. O sea, el dinero de Pedro Pérez trasladado a Colpensiones no se va para Colpensiones. Se vuelve a Colpensiones el día que se pensione y se lo libere el Banco de la República, a grosso modo, porque hay muchas cosas para hacer. Hay la garantía del Banco de la República. Colpensiones no va a ser el administrador de esos recursos. El administrador va a ser el Banco de la República. Lo que va a hacer Colpensiones es que va a pasar a tener 20 millones de afiliados. Y eso es un reto. Hoy tiene 6 millones de afiliados. Ojo, 3 reales, que son las personas que han cotizado en los últimos 6 meses. Y 3 que llevan 25 años sin llevar una semana cotizada. Va a tener 20 millones de afiliados reales. Eso es un reto para la moral, para la economía, para la administración pública, porque tiene que ser una entidad de nivel del Banco de la República, porque es la alcancía de los colombianos. Oiga, a propósito de esto, la oposición habla de esto va a ser dinero que va a utilizar este gobierno para las elecciones de 2026. La diatriba puede ser... Falso de falsedades. Que Eso los viejitos voten por un gobierno de izquierda agradecido por los 240.000 pesos
Pues en Colombia la gente es muy agradecida porque votaban por otros gobiernos por 70.000 pesos y con una cosa muy triste, sobre todo en los pueblos calentanos, caribeños, aunque Antioquia se volvió Caribe y es Caribe en ciertas cosas no tan sanas, porque Caribe es hermosura, y es que en ciertas poblaciones con lo que recibían los adultos mayores del Estado, los comerciantes de esos pueblos medianos y pequeños, con anticipación y a mitad de precio, se los compraban a principio de año. Imagínense, tiene que ser acompañado esto de una cultura, sobre todo para el primer pilar del adulto mayor, que no sea el niño, el nieto vicioso o el hijo abusivo que reciba los 240.000 pesos. Ningún cheque, por grande que sea, de subsidio es útil si no hay una compañía cultural, social, educacional. Preparémonos para un país que envejece, para que lo dejemos de hacer en la pobreza. El resto sería un auxilio más y creo que esa no es la expectativa de los que hemos acompañado esta reforma. Ha sido usted supremamente claro, doctor Oscar Iván Palacio, con este tema, y sobre todo como que nos quita los fantasmas de la cabeza, los mitos que se han tejido en torno a esta reforma pensional. Para terminar de manera sintética, usted podría decirnos, vea, en todo caso, señores de Clickracia, lo bueno, es más, voy a ampliarlo, lo muy bueno, lo excelente de esta reforma pensional es esto. Lo bueno es esto, lo malo es esto, ¿cierto? Bueno, en fin, a ver, tres o cuatro conceptos finales así sí, como cualitativos. lo muy bueno, el primer pilar y la amplitud para que más colombianos tengan acceso en la vejez a una pensión, o el primer pilar, o el segundo pilar, o el contributivo. Lo muy bueno y excelente, la reivindicación de la mujer trabajadora y afiliada, para que su rol de madre, de trabajadora y de mujer sea compensada con menos semanas de cotización, e incluso un aditivo para que tengan por los hijos, una reivindicación en 50 semanas hasta por 3 hijos, en un país donde cada día menos las mujeres tienen interés en dar hijos, en tener hijos. Lo muy regular es lo denso de la reforma, mucho artículo, mucha letra, mucho verbo, muchas cosas que va a tener enredos para su aplicación. Lo bueno y lo regular es que vamos a estar muchos años en manos de los jueces de la República, que no es malo, pero sí es regular, interpretando ese marámum de algunas contradicciones gramaticales que hubo en las pensiones. Hubo más expectativas por el primer pilar. La idea era sacar a los colombianos en el envejecimiento de la pobreza económica. El señor presidente o este gobierno lo logró, al menos de la indigencia. Es lo regular que yo destacaría. Muy densa la reforma, había más expectativas con el primer pilar y lo que tengo. Malo no hay, porque hubo un riesgo. Habrán cosas malas que las corregirá la Corte, porque tuvo la valentía de hacer una reforma pensional después de 20 años. Fijémonos en esta del gasto, que es inversión social, las dos últimas reformas pensionales graves, que fue el Acto Legislativo 1 de 2005 y la Ley 100 de 1993, tuvieron cosas buenas, pero eran ordenadas por el Fondo Nacional y el Fondo Monetario Internacional. Bajar la deuda macroeconómica de los presidentes de turno es que la deuda pensional era de 200 billones de pesos, hoy va a ser de 120 billones de pesos. No. Y la deuda con las viejas generaciones, ¿cuál es? Hoy no fue la macroeconomía la privilegiada, sino los seres humanos envejeciendo en la pobreza para una humanidad que cada día nace menos niños. Y yo le voy a decir que es lo muy bueno, lo excelente de nosotros hoy en Clickracia, haber invitado a Oscar Iván Palacio con todo su conocimiento y su experticia y la forma tan clara como nos ha explicado y ayudado a entender hoy este tema. Roger,
Muchas gracias a usted, a su equipo de trabajo. Güey. Lo único malo es mi lengua tan enredada, pues que soy media lengua un poquito y me emociono mucho, pero no comamos cuento. Esto es una reforma que tiene cosas excelentes y buenas y otras para mejorar. Y a los jóvenes no coman cuento. Hoy muchos de sus abuelos, de sus tíos, tendrán la posibilidad de pensionarse gracias a esta reforma. Y ustedes, al tener una educación jóvenes, una educación financiera y a trabajar, porque sin trabajo decente habrá reforma que aguante. Muchas gracias, muchas gracias a todos. Una última preguntita, doctor Oscar Iván, con la venia de Oscar, Sí, gracias. Roger, perdón, Roger. Es que no sé si le entendí mal. Y ¿cuál cree usted que va a ser el camino de este proyecto, de esta ley en la Corte Constitucional? Porque muchos auguran que la va a tumbar, pero usted, según le entendí ahorita, puede que no la tumbe, sino que haga algunos ajustes. ¿Eso puede ser verdad? Es verdad, porque la Corte Constitucional es muy seria. Hay personas de matices de izquierda, de centro y de derecha, ideológicamente, pero es seria en lo jurídico. Hay magistrados, todos son excelentes. Yo creo que la Corte no puede mandar contravías, y más donde se está jugando el futuro económico en las nuevas generaciones, de las viejas generaciones, y de 80.000 millones de dólares que va a manejar el Banco de la República. No olvidemos que la Corte ya ha mandado 3 mensajes en toda su historia desde la Constitución del 91. Uno, hace 2 meses, las mujeres deben de volver a 1000 semanas. No fue porque iban a la reforma de Petro, sí iba, pero fue la Corte Constitucional que se pronunció sobre eso. Luego, en 1994, después de la Ley 100, ojo, la transición debe respetarse siempre y es para mejorar. Y ahí tenemos la transición con una cosa terrible. El acto legislativo 1 del 2005, muy bueno para la macroeconomía, pero hay hoy 1 millón de personas que se quedaron sin pensión gracias a él. Y 1/3 de la Honorable Corte en cuanto a pensión de invalidez y de sobrevivencia. Y en ese matiz de entre el 90 y el 95 dijo, quien se invalide o muera, se le, en los 10 años después de esta ley, o sea que era el acuerdo de 049-90, se le respetará. O sea, la Corte siempre ha sido progresista en seguridad social, en pensiones, que seguramente se cometieron por los odios, por la falta de entendimiento, por la oposición, porque nadie tiene la obligación de pensar igual, errores técnicos. Y no creo que una cosa de esta dimensión, la Corte, solo por errores formales no trascendentes, vaya a ser una cosa de suma gravedad que sería tumbar esta reforma. ¿Cómo en contravía con ella? Ya la Corte dio un mensaje. Necesitamos que las mujeres en un lazo largo y que el Congreso, en un lazo mediano y que el Congreso legisle urgentemente para que las colombianas se pensionen en 1000 semanas. Entonces, yo soy optimista con la Corte, pero esta no es una reforma perfecta y tendrá sus ajustes. Y el principal ajuste a mediano plazo va a ser la reforma del parámetro de edad, porque la expectativa de edad en Colombia aumenta y aumenta, y la expectativa de nacimientos de nuevos colombianos baja y baja y baja. Sí, señor. Doctor Oscar Iván Palacio, gracias por estar con nosotros en Clicracia. Esperamos molestarlo y verlo también, abusivo que soy, en Sinergia Informativa de Cosmovisión también. Muchas gracias. Un honor, es muy grato este encuentro con mis paisanos, con mi gente. Gracias, gracias, y para adelante, optimista de que esta reforma sea, el ISER no lo es, pero el alivio de muchas personas que hoy envejecen en la pobreza. Gracias. Muchas gracias a Dios. Muy amable, Oscar Iván Palacio.